A lo mejor ya lo han hecho, que es una búsqueda lineal, que es como lo más simple de hacer que es recorrer el arreglo hasta que encontremos el elemento buscado, hasta ahí terminamos el for. Y después lo vamos a hacer como manualmente, es decir, hacemos un programa independiente nada más como para probar que se den una idea de cómo es la búsqueda lineal y después lo integramos al proyecto de laboratorio. Y también vemos un algoritmo simple para ordenar, que va a ser el de selección. Te los explico aquí gráficamente cómo funcionaría. Lo programamos en un archivo independiente y ya después lo integramos al laboratorio para ordenar las computadoras de acuerdo a cómo lo queramos ordenar. Las computadoras tienen memoria RAM, que son como los valores numéricos, disco duro, y tienen las otras propiedades que es procesador, y el otro que era, eran cuatro, sistema operativo, ¿no? Entonces, vamos a hacer como esos dos algoritmos y vamos a ver ahí algunas cosas que tiene C++ para sobrecargar operadores, que es algo que no hemos visto, que a lo mejor muchos ya lo han usado, para poder utilizar el laboratorio como si fuera un arreglo para utilizar los corchetes. Entonces, poder acceder a una posición sin meternos directamente al arreglo que tiene el laboratorio, porque es privado. ¿Okay? Entonces, vamos a ver esas tres cosas. Un algoritmo de búsqueda, ordenar y sobrecarga de operadores. ¿Va? Entonces, vamos creando el primer algoritmo. Si quieren crear un nuevo archivo dependiente, ahí o dentro del proyecto, yo le voy a poner búsqueda.cpp. Y ahí vamos a probar algo simple, pues el algoritmo. Entonces, creamos la estructura, el stream. Y comenzamos definiendo algo simple, un arreglo de enteros. Voy a hacer más pequeño, de 5, para que alcance a caber ahí. Entonces, si no le ponemos tamaño, lo deberá de agarrar. Y vamos a hacer una función que reciba ese arreglo de caracteres, que reciba la cantidad de elementos que tiene ese arreglo y el elemento que queremos buscar. Entonces, antes del main, va a regresar un entero, nos va a regresar el índice o la posición, buscar. Entonces, buscar va a recibir un arreglo de enteros, la cantidad de elementos que hay en n, y en este caso el elemento a buscar, que es la variable. Entonces la idea es pasar por cada uno de los elementos y cuando se encuentre la primera coincidencia, que puede haber varios, terminamos el ciclo retornando la posición en la que está ese elemento, que sería el índice. El peor caso de la búsqueda lineal es que recorra todo el arreglo y no encuentre el elemento buscado. Entonces, si tuviéramos 1.000.000 de elementos o una cantidad exagerada de elementos, la búsqueda lineal, si no encuentra el elemento, pues recorrería ese 1.000.000 de elementos, ¿no? Entonces, la búsqueda lineal es eficiente casi cuando tenemos pocos elementos. Después, ya que veamos más adelante otras estructuras de datos, vamos a ver la búsqueda lineal, que es como el método más eficiente para buscar elementos. ¿Okay? Entonces, por ahora vamos metiéndonos a esta parte
simple de cómo buscar. Entonces, perdón, entonces dentro del buscar vamos a crear un for que va a empezar desde la posición 0 y va a iterar hasta la cantidad de elementos, que es n. ¿Okay? Y validamos si el elemento que estamos buscando, en este caso es n, es igual al elemento que está en el arreglo en la posición in. Quiere decir que ya encontramos el elemento dentro del arreglo. Y lo que vamos a hacer es retornar el índice o la posición en el que está ese elemento. ¿Okay? Se itera todo, es decir, termina el for, quiere decir que no se encontró el elemento. Entonces lo que vamos a hacer es retornar -1, indicando que no se encontró el elemento. Recuerden, la posición -1 no existe en los arreglos, al menos en C y C++, ¿no? Entonces ese -1 nos va a indicar de que no se encontró el elemento. ¿Okay? Así de simple es una búsqueda lineal. Entonces vamos haciendo la prueba con ese arreglo de elementos, pidiéndole al usuario un entero, invocando el buscar y imprimir si se encontró o no se encontró, y si se encontró, en qué posición está. ¿Okay? Entonces vamos a necesitar el elemento a buscar, que va a ser n, y lo vamos a capturar. Ingresa un entero. Leemos el entero y mandamos invocar buscar. Entonces, el índice va a ser igual a invocar buscar. Buscar recibe 3 parámetros. El arreglo, donde lo quiero buscar, que es el arreglo enteros. La cantidad de elementos que tengo, que en este caso son 5 elementos, y el elemento que quiero buscar. Entonces, índice va a tener, por así decirlo, como dos valores, un -1, que cuando no se encontró, o una posición válida donde está el elemento encontrado. Entonces, si el índice, poner aquí, es igual a -1, quiere decir que no se encontró el elemento. ¿Okay? Voy a poner no existe en el arreglo. Aquí podemos terminar la ejecución del programa, porque ya no hay más allá, ¿no? Si índice no es igual a -1, quiere decir que se encontró. Entonces, podemos imprimir está en la posición índice. Me faltó aquí el return 0. Compílenlo, pruébenlo, para ver si no hay un error lógico. Debería de funcionar sin ningún problema. Voy a compilar y probar.
10 no existen en la regla. Voy a poner el 6 está en la posición 1. Ahí está. Aquí faltan unos espacios, nada más, para que no salga todo junto. El -1 está en la posición 4. El 0 está en la posición 3. Un valor que no exista, por ejemplo el 7. 7 no existe en la regla, ¿no? Dudas, preguntas. Para como esta idea de la búsqueda, tenerlo ahorita para buscar computadores. Porque yo creo que está en este proyecto y aquí ya no entonces, creando otro proyecto. Dudas, preguntas. Vamos ahora a laboratorio. La clase laboratorio ya implementemos nuestro primer método para buscar. ¿Dónde está laboratorio? .hpp. Entonces, agregar, mostrar, eliminar, respaldar. Y vamos a empezar implementando el buscar por sistema operativo. Entonces, vamos a recibir el sistema operativo a buscar. En este caso, podemos tener varios, pero vamos a retornar el primero que se encuentre, la primera computadora que se encuentre. Ya que hagamos posteriormente una clase donde podamos definir diferentes listas, vamos a poder utilizar un buscar todos, es decir, que nos regrese una lista con todos los que coincidan. Por ahora lo vamos a hacer lo más simple para posteriormente hacer esa lista que en C podemos hacer listas genéricas sin reimplementar el código. ¿Okay? Entonces eso lo vamos a ver después. Entonces el buscar sistema operativo nos va a regresar el índice. Si es -1 quiere decir que no lo encontró. Si es diferente de -1 quiere decir que está en una posición. ¿Va? Pues vamos implementando ese buscar SO hasta el final de todo.
y antes del if, ¿no? Entonces nos regresa un entero y en laboratorio vamos a implementar, buscar por sistema operativo, recibe un string y vamos a hacer esa búsqueda lineal que ya vimos que es con un for, que comienza desde la posición 0 hasta la cantidad de elementos que tengamos. En este caso nuestro arreglo es de 5 elementos, pero no vamos a buscar en todos los 5, sino hasta la cantidad de elementos que tengamos. ¿Okay? Entonces for hasta el contador más vamos a ir sacando cada computadora. Entonces sí, ¿cómo se llaman? Computadoras en la posición I, al sacar su sistema operativo, es igual al sistema operativo que estoy buscando, quiere decir que ya lo encontramos. Y lo que vamos a hacer es retornar esa posición, que es el índice donde está esa computadora. Si queremos hacer más corto esta condición, podemos hacer lo siguiente. Sacar la computadora, está en la posición y ya utilizamos E. Aquí es una copia, después vamos a utilizar referencias. Ya no queda tan largo la condición. Fuera del for, como ya vimos, retornamos -1, quiere decir que pasó por todo el laboratorio, por así decirlo, todo el arreglo, no lo encontró, quiere decir que en -1 no se encontró alguna computadora que tuviera como sistema operativo el que se envió en la variable S. Dudas con el algoritmo, vamos a probarlo. En el menú agregamos esa opción, buscar por sistema operativo. Menú, opción 11. Buscar por sistema operativo. Y creamos su condición. Entonces, string, sistema operativo, definimos la variable donde vamos a guardar el sistema operativo, le pedimos al usuario sistema operativo, SO, con getLine, vamos a leerlo porque se pone Windows 11, hay un espacio, getLine del CIN y guárdalo en SO. Y vamos a obtener el índice de nuestro objeto laboratorio, buscar sistema operativo, le vamos a enviar el sistema operativo capturado, ¿no? Y aquí validamos si el índice es igual a -1, imprimimos que no hay computadoras con el sistema operativo que el usuario escribió, ¿no? Hay computadoras con el sistema operativo Linux,
Windows 11, Mac OS, a lo que haya escrito, ¿no? Y para tronarlo, por así decirlo, vamos a utilizar el continuo. Es decir, se va a regresar al ciclo otra vez, ¿no? Para no ponerle un else ahí. No quiero ponerle un else. Si no es el caso, pues quiere decir que hay una computadora con el sistema operativo que el usuario escribió en la posición, o más bien con el índice, así en la posición, índice, que es la que nos retorna. Entonces, si lo vemos de otra manera, supongamos que el caso base siempre que me imprima un índice, la única validación es esa condición. Si el índice es -1, quiere decir que no se encontró una computadora. Y con ese continuo regresamos al inicio del ciclo. Si le pongo un break, ¿qué va a pasar? Pues se va a salir del menú. Y ahorita hacemos para, ya que tengamos el índice, obtener la computadora o la información de la computadora que está en esa posición. Pero por ahora probemos que funcione ese buscar sistema operativo. ¿Dudas o preguntas con esta integración? Lo voy a probar, yo ya tengo aquí un respaldo que fue lo que hicimos la semana pasada, lo voy a cargar y voy a buscar una computadora con algún sistema operativo que venga ahí, ¿no? Se pueda compilar. Se llama main.cpp. Salud. Voy a recuperar y voy a mostrar en formato tabla. Voy a buscar Mac OS, que se repite, y debería de la búsqueda encontrarme el primero, que es la posición 2. Entonces, 11, buscar por sistema operativo. Mac OS. Está el mensaje, ¿no? Hay una computadora con el sistema operativo Mac OS en la posición 2. Entonces, en la posición 2 hay una computadora con ese sistema operativo. Entonces, que está ahí. Pruébenlo. Voy a probar otro que no exista, que va a ser Android. Ahí dice. No hay computadora con el sistema operativo Android. Y ahorita mostramos la información de la computadora que está en esa posición. Si hay dudas o preguntas, me dicen.
Dime. Que me voy a ir al menú y aquí mismo voy a intentar, para mostrarles el ejemplo, crear una computadora en C, el cual debería estar en el laboratorio en la posición índice. ¿Okay? Entonces ahí me marca ese error porque el laboratorio, que es una clase, no tiene este operador de los corchetes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a sobrecargar, se le llama, o personalizar, por así decirlo, ese operador de los corchetes. Cuando nosotros intentemos utilizar como si fuera un arreglo esa clase o ese objeto, nos retorne una copia del elemento que está dentro de su arreglo. Entonces aquí me marca error, ahorita vamos a hacer en el laboratorio. Entonces nos vamos al laboratorio y dentro de la clase vamos a implementar esa sobrecarga para que el lenguaje cuando se compile sepa que la clase
puede utilizar los corchetes. Entonces, cuando utilicemos los corchetes, me va a retornar una computadora. Y para sobrecargar el operador hay que escribir operator y el operador que queremos utilizar. ¿Okay? Entonces podemos personalizar o sobrecargar los operadores para suma, resta, multiplicación, división. Todo, la gran mayoría de los operadores que hay, ¿no? ¿Y qué va a hacer o qué se tiene que recibir? Pues va a recibir una posición. Entonces, al recibir la posición, lo más simple sería retornar de nuestro arreglo de computadoras una copia de la computadora que está en esa posición. Entonces, esa sobrecarga nos sirve como una manera de comunicarnos internamente con el arreglo de computadoras que es privado, porque no podemos acceder desde fuera a ese arreglo, ¿no? Pero, ¿qué tal si el usuario escribe una posición no válida? Sabemos que nuestro arreglo es de tamaño 5 y el usuario escribe en otro programa la posición 10, pues no podemos acceder a la posición 10 del arreglo. Entonces tenemos que validar nosotros. ¿Bien? Entonces, si la posición es menor que 0 o la posición es mayor o igual al contador, vamos a mostrar un mensaje que diga posición no válida. Y lo que vamos a hacer aquí abruptamente es terminar el programa con éxito. Porque hasta ahorita no sabemos qué hacer porque tenemos que retornar una computadora. Si el usuario escribe una posición no válida, se espera que se retorne una computadora. Pero ¿qué podemos hacer? Hasta este punto no podemos hacer nada más que tronar. Entonces vamos a dejarlo de esa manera, ¿no? Entonces vamos probando, me voy a regresar acá al main y ya no me marca el error porque ya la sobrecarga del operador ya existe, que es esta que hicimos acá, algo así tan simple. Nada más es como para comunicar de manera externa el arreglo del laboratorio. ¿Va? Ya que tengamos esa computadora, pues vamos a imprimir la información. Entonces, creo que primero el sistema operativo y de la computadora obtenemos el sistema operativo. Un salto de líneas. Una línea. Después, sistema operativo, voy a poner memoria. Get RAM. Salto de línea. Procesador. Acá en vez de RAM, de mem le voy a poner RAM. C.get procesador. Y por último, disco. Y ahorita vamos a probar buscando uno que sí exista, otro que no exista. Ya vimos que cuando no existe nos imprime el mensaje y en este caso tronaría el programa. De hecho, no tronaría porque se trona ahí en el continuo, ¿no? No, que nos va a mostrar el mensaje de no es válida la posición.
Obviamente hay otras maneras de no ser tan rudos y tronar el programa, lo vamos a ver después, que es agregar excepciones. Entonces lanzamos una excepción que obviamente tenemos que capturarlo, ¿no? En lenguajes como C++, que no es muy común utilizar excepciones, pero C Sharp, Java y Python traen manejo de excepciones, que es ponerle un try y ponerle un catch, que es donde se atrapa esa excepción. Entonces acá en vez de poner el exi, lanzamos una excepción y hacemos algo con esa excepción, ¿no? Por eso lo vamos a ir viendo pues, en el transcurso que vayamos haciendo más cosas de estructuras de datos, ¿no? Entonces esta es una manera como de muy simple de gestionar ese error, ¿no? Hay diferentes maneras de gestionar errores. Ya vimos uno de gestionar un error, es lanzar un -1, que es cuando no se encuentra, eso indicaría que no se encontró. La otra es por excepciones, y ya cuando veamos punteros, podemos enviar un puntero nulo, que es decir que no se encontró lo que estábamos buscando, ¿no? Pero son varias maneras de que vamos a trabajar aquí, ¿no? Voy a compilarlo para probar cuando se encuentre que me imprima la información. Voy a cargar, recuperar la opción 10, mostrar tabla es la opción 3. Y voy a buscar ahora por Ubuntu, que en este caso sería el de la posición 1, el primero que encuentra. Buscar por sistema operativo, Ubuntu. Ya está, ¿no? Hay una computadora con el sistema operativo Ubuntu en la posición 1 y aquí está la información de esa computadora que está en la posición 1. Pruébenlo, dudas, preguntas. Ahorita probamos un algoritmo de ordenar y lo implementamos acá.
Y si quiero mostrar, ¿qué quiero hacer? Después trabajo por otro lado. A mí me pasó que lo estoy mostrar habla, ¿no? Ajá, por eso es que no tiene nada. No, si tienes sentido por lo que haces. Y le dice cargar. A ver, ponle cargar. Ponle cargar. Pero si no metes en tu arreglo de laboratorio, a ver, ponle otra vez, desde que está. Y si le pones el podcast, la dos, la función cargar o respaldar. La de respaldar yo no sé ni cuando la implementó, recuperar. Es que no sé cómo le llaman. Aquí está el índice. Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué es eso que puede? Ahorita está con la corrección de arriba. Vete otra vez ahí, selecciona la versión. Instala y la versión. Prueba la 14. Pero bueno, dice que tú tienes una computadora y dónde lo metes en el agregador. Ajá, el arreglo. ¿Te acuerdas de la función de agregar? Pon aquí una más agregar. Sí. Ok, si le llamas ahí está. Agregar. Ya no más. Eso lo mete en la red. Eso lo mete en la red. Ya, ahora jala. Ya sí, dijiste, güey. Es que nomás lo mostraba mientras estaba cargando. Esa no te sirve de nada. Esa no te sirve de nada. Porque estabas mostrando el contenido. No, pero por eso no me no, para eso sí. A ver, ya estaba. Pero es que no sé si te da raro en el dedo. Voy a llamarle a agregar. No sé, ya se me va a pasar. Si no lo encuentras, un cheque por los dice que no hay, pero si le pongo el 11, Win, si está, tengo también, está en la posición 1,
vamos implementando un algoritmo de ordenar o clasificación de datos. Vamos a utilizar el de selección. Entonces voy a crear un nuevo archivo que se llame selección. Así se llama ese algoritmo. Es un algoritmo muy simple de implementar. No es tan eficiente con grandes cantidades de datos. Y me voy a copiar el arreglo que ya teníamos en el de búsqueda para ponerlo de ejemplo, ¿no? Búsqueda, definimos un arreglo de enteros. Entonces ese arreglo con esos enteros que están ahí, pues vemos que sí está desordenado. Es decir, no tiene un orden, no es ni ascendente ni descendente, ¿no? Y voy a hacer como una pequeña corrida de escritorio aquí para que vean cómo funcionaría el algoritmo o cómo ordenaría el algoritmo de selección para posteriormente implementarlo. Así es como arranca el algoritmo, y lo que hace el algoritmo es ir seleccionando un valor y buscar el mínimo en los siguientes, en la parte que no ha sido ordenada. En este caso, como a primera vamos a arrancar, vamos a comenzar con la posición 0. Es decir, voy a seleccionar el primer elemento y voy a buscar en los elementos restantes el valor mínimo. Entonces nosotros visualmente, con pequeños números, sabemos que el -1 es el valor mínimo, ¿no?, de ese conjunto restante comparando con el primer elemento que elegí. Entonces lo que tendríamos que hacer es programar, hacer un for que busque en los siguientes elementos el mínimo. Entonces ya que lo encontramos el mínimo, hay que intercambiarlo, ¿okay? Entonces si lo intercambiamos, el entero quedaría de la siguiente manera, o la lista de enteros: 3, 6, 2 y 0. Así es como quedaría después de la como primera ejecución, ¿no? 0 y me falta el 4 porque se intercambia. Entonces, como elegí el primero, se puede decir que esa parte ya está ordenada. Entonces pasamos al siguiente elemento. El siguiente elemento es el 6. Entonces del 6 hay que buscar en los restantes cuál es el mínimo. Ahí podemos ver que el mínimo es 0. Entonces hay que intercambiarlos. Entonces el resultado sería, ya tenemos el -1 ordenado, hay que intercambiar el 6 por el 0. Queda aquí el 6 y acá queda el 4. Entonces se va quedando un conjunto de valores ya preordenados y se va disminuyendo la parte ordenada. Entonces el siguiente elemento es el 2, ¿no? Hay que buscar los elementos después del 2. No, me equivoqué, ¿no? Es 6. Sí, 4K, ¿no? Entonces, este es el mínimo. Tengo que buscar los, los mínimos que hay. En este caso, pues no hay ninguno. Mínimo después, ¿no? No se hace ningún intercambio porque no se encontró ninguno. Entonces, quiere decir que esta sección de mi arreglo ya está ordenada, ¿no? Después pasamos al siguiente, el 6. Hay que buscar todos los, o el mínimo en los siguientes. En este caso nada más queda uno, que es el 4. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Pues intercambiarlo. El 4 por el 6. Entonces, como ya llegamos como a la penúltima posición, ya no hay más elementos a ordenar y el arreglo queda ordenado. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a necesitar dos for. Un for que vaya sacando cada elemento y otro for que busque en las posiciones restantes que no se han ordenado, ¿no? Entonces aquí mismo, dejen comentar estas dos líneas, vamos a implementar ese algoritmo de selección. Voy, selección,
va a recibir un arreglo y obviamente va a recibir la cantidad de elementos que hay en ese arreglo. Entonces un for que va a comenzar desde la primera posición, porque recuerden, comenzamos eligiendo uno para buscar los demás, ¿no? Y este va a iterar hasta una posición menos 1. ¿Por qué una posición menos 1? Porque al final, cuando sacamos este elemento, tenemos que comparar con los restantes. Si lo ponemos hasta 1, vamos a elegir este, pero ya no tiene ningún elemento a comparar. Entonces siempre llegamos a una posición antes, para comparar con el restante, con solamente cuando queda uno. Ahí está nuestro primer for, ¿no? Si recordamos, elegimos el de la primera posición y hay que buscar el mínimo en los restantes. Entonces es otro for que va a empezar desde la posición I más 1. Otro for por ahí. Entonces se va a ir empezando a cortar. Ambos empiezan a cortar, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar J. J va a ser igual a I más 1, o sea, el de la siguiente posición. Y voy a iterar hasta la última posición. J más más. Porque ese for, el que está más adentro, es el que va a comparar o a buscar el mínimo. ¿Qué va a marcar ahora aquí? ¿Hay algo que no estoy viendo? Abajo también. No aplica el shift aquí. Ya, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Si elegimos el de la posición 0, tengo que comparar para encontrar el mínimo en los demás. Entonces necesito una variable que me indique en qué índice está el mínimo. Entonces antes de iniciar el for, voy a crear una variable que me va a guardar dónde está el índice que representa el elemento mínimo. Y comienzo con el índice con el que voy a buscar, que es en este caso I. Entonces, si dentro del arreglo en la posición J es menor al elemento que está en el mínimo, de hecho lo voy a dejar más corto, le voy a poner la variable mínimo, voy a bajarlo todo. Quiere decir que encontramos un elemento mínimo y actualizamos nuestro mínimo. Mínimo es igual al elemento que está en la posición J. Es decir, en la primera corrida, el 4 es mi mínimo, el 6 no es un mínimo, ni el 2 es un mínimo, o bueno, el 2 es un mínimo y ahí se actualiza. El mínimo está en el índice 2. Luego pasa al siguiente con el ciclo, que es el 0, es otro mínimo, se actualiza el mínimo y por último encontramos el menos 1, que es el último mínimo. Entonces ya terminó ese ciclo y fuera de ese for vamos a tener que intercambiar, que es lo que hicimos, intercambiar el menos 1 con el 4. Entonces, hacemos un temporal aquí para no perder el elemento. Entonces, el temporal va a ser igual al elemento que está en la posición I, que es el que nos sirvió de comparador, y lo vamos a intercambiar. El arreglo en la posición mínima va a ser igual al temporal. Creo que es al revés, porque en el arreglo en la posición I va a tener que ser el arreglo en la posición mínima. Entonces este, mínima.
solo un intercambio de posiciones, ¿no? Y aquí no va temporal, va a arreglo en la posición I. Lo va a suprimir. Y arreglo en la posición I es el temporal, para no perderlo. Creamos una copia de él. Mínimo. El mínimo se sobrescribe con el anterior. Y ahorita lo probamos. Entonces, selección. Mandamos el entero. Y son 5 elementos. Aquí con un for vamos a imprimir cada uno de ellos. Pero ahí estaría mostrando la regla actual, ¿no? Sí, debería estar ordenado. Pues sí, porque dentro de selección se hacen los cambios. Lo toma la referencia. Y como es un arreglo, se manda por default, se manda el puntero. Si ahorita vemos si ya le ponemos la referencia. Lo voy a correr para ver si no hay ningún error. Más, selección. Está el resultado. El arreglo es -1, 0, 2, 4 y 6, que está ordenado de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Si queremos que sea de manera descendente, únicamente hay que cambiar el operador en la comparación. Aquí es menor que. Si le cambiamos a mayor que, debería de ser descendente. Los primeros los mayores y al final los menores. Lo voy a recompilar. Lo voy a probar y ahí tenemos 6, 4, 2, 0 y 1. -1, perdón. Okay, de manera descendente. Dudas con el selección. ¿Cómo? Para mostrarlo al revés. Sí, nada más invertí el operador. En vez de menor que, mayor que. Entonces, este algoritmo lo vamos a meter ahí al laboratorio para ordenar las computadoras. En este caso lo vamos a hacer por memoria RAM, que es un valor numérico, ¿no? Entonces, vamos al laboratorio. Después de la sobrecarga voy a implementar ordenar por RAM. No recibe nada, simplemente ahí mismo se va a ordenar el arreglo. Está la definición y vamos a implementarlo hasta el final.
void laboratorio, ordenar por RAM. Ya vimos que son dos for, ¿no? Un for que itera desde la posición 0 hasta la cantidad de elementos que es contador, cont -1 y más. Y internamente hay otro for que va a comenzar en i+1 y mientras sea menor a la cantidad de elementos va a seguir iterando o buscando en los siguientes, ¿no? Y definimos un mínimo. Mínimo que comienza o toma el valor de i. Y la comparación, sí, de nuestras computadoras en la posición J obtenemos la RAM es menor a la computadora que está en la posición I, si hemos encontrado un mínimo, actualizamos el mínimo con el valor de J, que es actualizar el índice. Fuera del for hacemos el intercambio. Entonces este for interno busca el mínimo y el for principal recorre el arreglo, ¿no? Para ir sacando el elemento a comparar. Entonces vimos que para intercambiar necesitábamos un temporal. Entonces, una computadora temporal, la cual se le asignamos al mínimo. Déjenme ver si fue mínimo, ¿cómo lo hicimos? Asignamos al mínimo. Computadoras en la posición I, posición mínimo, se suprime con el valor de I, con el índice I, y computadoras en la posición I es el temporal.
Voy a agregar la opción en el menú. Opción 12. Prolongar por RAM. Opción 12 del laboratorio. Ordenar RAM. Voy a compilar y correrlo. Está igual. Que no jalan la posición no jala. La célula no digo si a ver, cámbiale el nombre. No, a ver, con el otro. Sí, tiene un espacio, güey, te dije. Guárdalo, guárdalo, porque por eso estaba pensando que no, le faltaban espacios. Y es que esos son los que no se ven, esos son los peligrosos. ¿Fueron otra vez? No se ven. Con el
¿Dudas, preguntas? Si no, igual lo mismo, agregar a su proyecto que tienen de objetos. Sí, funciona con strings. En C++, si tú le pones el comparador, lo va a comparar por caracteres. Únicamente usando para programas operados por sistema operativo. Digamos que ha sido de Windows, ¿no? Creo que no, más bien como la W en ASCII está la mayúscula están al inicio, las minúsculas están después. Es como por código A. Sí. Entonces los ordenos así, primero aparecen las mayúsculas y después las minúsculas en string. Entonces en su proyecto van a implementar obviamente búsqueda del atributo que ustedes quieran buscar y van a implementar dos ordenar, un ascendente y un descendente. Entonces aquí nomás hicimos en el menú un ascendente, pero ya vimos que cambiándole el operador podemos implementar el caso contrario que sería el descendente. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? La siguiente semana vamos a ver